Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México. Mi nombre es Alejandro Vargas de la Academia de Franklin Templeton y como siempre me acompaña el día de hoy Luis González, codirector de inversiones para Franklin Templeton, México. Perfecto. Oye, pues episodio 13 hablamos de qué es un portafolio de inversión. Definimos ahí un poquito de cuál pudiera ser la diferencia entre invertir en una plataforma nada más para generar ingreso o rendimiento y hacerlo un poquito ya más intencionado. Capítulo 14 hablamos un poquito de la política de inversión, que es esa antesala o ese paso previo a construir el portafolio de inversión para poder determinar los parámetros y lineamientos necesarios que nos permitan esa disciplina al momento de invertir. Estamos listos para hablar ahora sí de cómo se construye ese portafolio, ¿no? De cómo hacemos esa asignación de activos. Y en el capítulo pasado, ya casi al cerrar, nos hablabas de que es el proceso probablemente más importante de todo el proceso de inversión, porque va a determinar qué tan buenas o va a determinar cuál va a ser la dirección de nuestros rendimientos. Entonces, ¿puedes definir brevemente qué es la asignación de activos? A ver, en esencia, una vez que ya tienes la política de inversión hecha, tienes que decidir, ahora sí, en dónde poner el dinero, ¿no? Generalmente en la política de inversión ya dijiste, a ver, no quiero tener más de 20 o 30% de acciones, no quiero tener más de tanto de alternativos, tanto de materias primas o commodities, oro, plata, lo que sea, tanto en renta fija, ¿no? Podemos partir, porque uno podría decir, bueno, ¿y cómo defino yo el 20 o el 30 o el 50, no? Podemos partir de modelos generalizados, Ok. ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común ver el portafolio 60-40, Sí. ¿no? En donde es un portafolio que tiene 60% en renta fija, en renta variable, 40% en renta fija. Ujú. Pero hay que voltear a ver si el mercado de Estados Unidos es similar al de México, por ejemplo. Y la respuesta es no. Ujú. Estados Unidos tiende a tener tasas más bajas, ¿no? Las tasas entre 1, 2, 3%. Y eso pues, no te ayuda necesariamente a tener un rendimiento atractivo en el largo plazo, ¿no? Por eso se descargan mucho hacia la renta variable. En el caso de México es distinto, nuestras tasas son históricamente más altas, ¿no? Tendremos que estar en tasas del 6, 7%, ¿no? En promedio, y eso te permite tener una ponderación más alta en renta fija y menos en renta variable, Ok. y obviamente tener menos riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás hablando de un fondo de largo plazo, un fondo de pensiones, por ejemplo, una combinación 70-30, ¿no? 70% acciones, 70% renta fija, 30% acciones, puede hacer sentido como un primer modelo, ¿no? Si estás hablando de mediano plazo, pues obviamente la idea es bajar el riesgo, tener menos acciones, más renta fija de mediano plazo. Y si estás hablando de algo de corto plazo, pues no quieres estar expuesto a fluctuaciones del mercado, entonces cero mercado accionario y más renta fija de corto y mediano plazo, ¿no? Ok. Pero puedes partir de esos modelos mentales y después empezar a hacer tus propios ajustes. Decir, oye, ¿sabes qué? Un 70-30 para mi fondo de pensiones, pues igual y si lo aguanto, tengo 25 años, tengo 30 años, tengo 30-35 años por delante, puedo adquirir más riesgo, no me asusta tanto el movimiento del mercado, entonces vamos a hacer un 50-50. Oye, 50-50 fue demasiado, pues bájale a 40, ¿no? O sea, al final del día es un proceso dinámico para encontrar la mezcla que quieres tener, pero ya dentro de un marco de referencia, ¿no? Que es el policy statement, Ok. ¿no? Entonces, el proceso en realidad se trata de seleccionar aquellos activos en proporciones o ponderaciones determinadas que cumplan con los lineamientos o parámetros que ya describimos en la política de inversión, ¿correcto? Exacto. Perfecto. Entonces, básicamente el proceso de asignación de activos es la continuación de esa política de inversión, ahora ya implementada en decisiones concretas, ¿no? Ujú. Nos hablabas un poquito en el podcast pasado, en el episodio pasado, acerca de algunos estudios que se han realizado que mencionan que la asignación de activos juega un papel muy importante dentro de cómo se generan los rendimientos en el portafolio, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito otra vez de eso?
Sí, en el episodio pasado hablamos que el 90% No. del rendimiento de un portafolio se puede explicar por la forma en la que están asignados los activos, ¿no? O sea, si tú ya decidiste que tu portafolio modelo de tu portafolio va a ser 70% renta fija, 30% acciones, pues el 90% del rendimiento estimado hacia adelante va a responder a esa asignación de activos. Y el otro 10% tiene que ver con temas de timing, con temas de selección de activos, con otros temas, ¿no? Ya hablando de qué inversiones puntualmente son las que seleccionas Exacto, exacto. y Ya cuándo las seleccionas, ¿no? cuando Hablando las del timing. seleccionas, cuando te sales, cuando entras, ¿no? Ok, Eso es alrededor del 10%. ok. Entonces, es bien importante tener claro cómo va a estar conformado tu portafolio. Puedes tener un punto de inicio, estos modelos mentales que platicamos ahorita, e ir haciendo ajustes de tal forma que tú te sientas cómodo y que sea lo suficientemente atractivo y positivo, no positivo, lo suficientemente interesante para cumplir tus objetivos, ¿no? Perfecto. Y entonces, si ya determinamos esa distribución, esas ponderaciones entre renta fija y renta variable, comenzamos a seleccionar activos. Mm, Una pregunta rapidísima. Hablábamos en la política de inversión que vale la pena revisarla una vez al año o de manera periódica para ver si algo cambia. Con la asignación de activos, me imagino que es algo similar también, ¿no? Que bajo ciertos periodos tú vas revisando si la composición es la correcta todavía o si hay que cambiarla. Alejarnos de esa idea de que hay que cambiar la composición constantemente, porque eso puede generar más costos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿sugerirías que esta asignación también se revise de manera periódica o frecuentemente? Y si Sí, sí, ¿qué tan frecuentemente? a ver, yo no pondré una regla de qué tan frecuentemente. Yo te diría que muchas veces esta asignación de activos, incluso el escoger activos individuales, va a estar definida por la coyuntura de mercado, ¿no? Entendido. Qué tan positivo se ve, no sé, el sector de infraestructura hacia adelante. Oye, se ve deprimido, pues igual no quiere estar ahí. Oye, ¿sabes qué? Están bajando mucho las tasas. Ah, pues mira, probablemente el sector financiero no le vaya bien porque está sujeto a que o sea, entre las tasas más bajas, pues menos intereses reciben de los préstamos que otorgan, ¿no? Entonces, va a tener, ahí sí va a tener que ver mucho con en el momento del mercado y en el momento económico en el que estemos, ¿no? No hay una regla de decir cada 6 meses tengo que checarlo, ¿no? O sea, si las cosas cambian y cambian rápido, pues igual y vas a tener que hacer cambios, no de la asignación de activos, pero sí al interior de la asignación de activos para sacar el mayor provecho posible, ¿no? Entonces, y aquí refrendo la idea que hemos dicho en varias ocasiones, o sea, está bien que uno busque tener inversiones y cierta autonomía, pero también es importante estar en contacto con gente que se dedica a eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos dedicamos 8 o 10 horas al día a ver coyuntura, a ver cómo se mueven las tendencias, ¿no? Cosa que una abogada, una doctora, un arquitecto, pues no necesariamente están haciendo eso. ¿Por qué? Porque no es su chamba. Sí, sí, sí. Su chamba es que no se caiga el edificio, su chamba es salvar al paciente, ¿no? Su chamba es defender a la gente en cortes, ¿no? No necesariamente ver si el sector de microchips está sobrevaluado o no, ¿no? Eso es más nuestra chamba, Sí. ¿no? Entonces, acercarse a alguien para justamente poder decidir dentro de la asignación de activos dónde meter el dinero, creo que es parte importante de elegir dónde invertir, ¿no? Me está haciendo esa pregunta. Si yo fuera un inversionista y estuviera manejando mis propias inversiones, ¿cuánto tiempo le tendría que dedicar a estar checando los mercados, analizando activos, viendo cómo están comportando ciertas cosas, para entonces poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, eso, como tú bien dices, valdría la pena trabajar con un experto. Más adelante vamos a hablar de algunos instrumentos que delegan esa función a un equipo de expertos, ¿sí? Y que te permiten que ese proceso de inversión sea muchísimo más práctico y más sencillo. No nos vamos a adelantar demasiado. Regresemos a esto de la asignación de activos para hablar ahora sí de lo que es la correlación entre activos, Ujú. porque eso va a determinar qué activos se selecciona y se incorpora a la cartera, ¿correcto? Exacto. O sea, cuando estás seleccionando activos y cuando estás metiendo dinero en distintos activos, puedes caer en una
en una diversificación ingenua, ¿no? En donde tú dices, ok, sí, voy a meterle, no sé, 30% al equity, ajá, pero le voy a meter de ese 30%, ¿sabes qué? Me gusta el S&P, ¿no? Y le voy a meter 20% al S&P, pero me gusta también la parte tecnológica, entonces voy a tenerle un sesgo, otro 10% al sector tecnológico. Sí, sí, sí. Ok, conceptualmente tú dices, ok, está bien, sin embargo, eh, tienes que tomar en cuenta que cuando inviertes en el S&P, ya estás invirtiendo en el sector tecnológico. Sí. Entonces tú estás pensando, tengo 20% del S&P y 10 tecnológico, pues ya es suficiente en el tecnológico. En realidad no tienes 10 en el tecnológico, porque en el S&P el tecnológico pesa 40%, ¿no? Una cosa así. Entonces, en realidad tienes 14% en el tecnológico y 16% en cosas que no son tecnología. Entonces, al final del día estás incrementando o estás doble contando esa exposición. Entonces, puedes caer en este tipo de diversificación ingenua. Me he topado también con otros inversionistas que les gustan las criptomonedas, por ejemplo, y me dicen, oye, mi portafolio está bien porque está diversificado. Bueno, ¿en qué lo tienes? Pues mira, tengo 25% en Bitcoin, 25% en Ethereum, 25% en Solana, 25%. Pues eso no es diversificación, Sí. ¿no? Al final del día tienes o sea, se mueven en tándem, ¿no? Si el Bitcoin cae, generalmente se caen todas las demás monedas, ¿no? Entonces no es diversificación. Lo mismo sucede con ciertos sectores en la bolsa. Generalmente cuando hay pánico, pues todo se correlaciona positivamente. Y entonces cae el sector de la industria, sector automotriz, sector comunicaciones, ¿no? Entonces, muchas veces tendemos a tener esa diversificación ingenua. Hay que ser como muy claros y tener efectivamente diferentes clases de activos para poder lograr esa diversificación. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos de correlación, estamos hablando de la relación que existe entre dos activos, si se mueven de manera similar, de manera opuesta y con qué intensidad, ¿no? Y esa correlación o el identificar esa correlación nos permite entonces, como bien dices, diversificar, encontrar activos que se muevan en distintas direcciones o intensidades para que la volatilidad del mercado se mitigue al incorporarlos a la cartera. Y hablabas también de que esa diversificación la podemos ver dentro de una clase de activos, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de acciones, podemos tener acciones de distintos sectores, sector tecnológico, de consumo, de salud, distintas regiones, puede ser México, puede ser Estados Unidos, puede ser Europa, tamaños de empresas de baja, mediana, capitalización grande, y un sinfín de otros parámetros para poder distinguir distintos activos. Pero tenemos diversificación dentro de una clase de activos, pero también de distintas clases de activos, ¿no? Y hablabas ahorita de la persona que tenía el portafolio de criptomonedas, piensa que está diversificado, pero realmente está concentrando toda su inversión en una sola clase de activos. Entonces, esta parte de la diversificación, por lo que escucho, tiene dos capas. Una primera capa es diversificación de clases y luego diversificación dentro de una clase, ¿correcto? Exacto. Que a ver, dentro de una clase se puede lograr una diversificación menor, porque generalmente una clase se va a mover Sí, similar. similar, ¿no? Entonces, si dices, ok, sector automotriz, y dentro del sector automotriz, pues tengo toda esta serie de marcas, Sí, sí. de equity, de acciones, Sí. ahí ya puedes, o sea, ahí no estás evitando el riesgo automotriz, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en el sector automotriz. Pero sí puedes escoger dentro del sector automotriz algunas que creas que podrían irle mejor que a otras, y generar un alfa o un rendimiento en exceso, ¿no? Como ejemplo, pudiera ser ahí dentro de la automotriz, aquellas empresas que ya se están enfocando en autos eléctricos contra empresas que siguen haciendo autos de combustible. Exacto. Y puede ser para bien o para mal. Porque Correcto. entonces puede ser que el mercado de eléctricos ya esté muy saturado y entonces los rendimientos generados por estos, Sí. pues ya no necesariamente van a ser tan positivos como hace 5 años, ¿no? Ok. Pero sí, ese es un ejemplo. Perfecto, excelente. Y hablabas también que creo que vale la pena retomarlo, esta concentración. Cuando eliges activos, una de dos, o diversificas o duplicas, ¿correcto? Si encuentro activos con correlaciones distintas, estoy diversificando. Si encuentro activos dentro de un mismo sector y estoy escogiendo dos empresas distintas, ahí estoy duplicando. ¿Eso es correcto? Exacto. Y ojo, o sea,
que un portafolio esté bien diversificado no quiere decir que no va a perder dinero, ¿Ok? ¿no? O sea, simplemente que está minimizando riesgos. Probablemente va a perder menos dinero que un portafolio que esté mal diversificado, pero no elimina el riesgo de perder dinero, ¿no? Perfecto. Venga, entonces ya hablamos de correlación, ya hablamos de diversificación, ahora sí hablemos de la construcción del portafolio, que de nuevo parte de esa política de inversión. Ya definimos los porcentajes que se van a asignar a cada clase de activo, ya habías hablado de algunas maneras de poder identificar esos porcentajes. Mi pregunta, que creo que muchas personas también la tienen, es cómo decides, si ya decide que fue un 30% en acciones, ahora, ¿cómo decido de ese 30% cuánto de ese dinero se va a ir a una empresa específica o a un sector específico o a una región específica? Ujú. Ahí te diría, acércate con alguien, Sí, ¿no? ok, O sea, ¿por qué? Porque no, o sea, tú te dedicas a otra cosa, sí, ¿no? O sea, entonces, buscar asesoría para definir dentro de la clase de activo dónde quieres estar, creo que es bien importante. Incluso te diría para dividir en sectores. O sea, ¿por qué? Porque no necesariamente sabes a qué sector le va a ir bien o no es que se sepa, sí, ¿no? claro. Pero no tienes esa intuición de decir, a ver, esto se está desarrollando de esta manera y es probable que este sector sobredesempeñe a este otro sector, ¿no? Eso es algo que, pues, personas que nos dedicamos a eso, pues, o sea, esa es la respuesta que queremos encontrar, ¿no? Y muchas veces no la encontramos, ¿no? Y Sí, y y y lo metemos en un sector que no necesariamente le va a ir bien. Ahora alguien que no tiene esa intuición o ese, esa exposición al mercado todos los días, 8 o 10 horas diarias, pues menos, muchísimo ¿no? menos. Sí, Entonces, te diría que en ese sentido, pues, o sea, si quieres hacer más granular el portafolio, ir directamente a empresas, escoger acciones, acércate con alguien que, se dedique a eso y que además tenga un buen track record. Es decir, que tenga un récord probado de que lo sabe hacer bien. O sea, porque cualquiera en la calle te puede decir: yo me dedico a hacer acciones", o cualquier influencer en YouTube es: "Suscríbete a mi canal de WhatsApp o te de recomiendo, dale acciones invertir. y yo te recomiendo 5 acciones a la semana para ver que". No, o sea, eso es no, Es humo, cortina de humo. es una cortina de humo. Sí, se te están vendiendo humo, ¿no? Sí, sí, Entonces, perfecto. Y ya creo que mencionaste algo que vale la pena retomar. Hablabas de qué tan granular quieres hacer la composición del portafolio. Me imagino que a mayor complejidad, pues mayor atención que se le tiene que dar al portafolio, ¿no? claro. Entonces, a lo mejor muchas veces hasta un poquito más de practicidad o no tanta granularidad sería una buena opción también, ¿no? Exacto, sí, en el momento en que en el momento en que vas, reduciendo digamos que el tamaño de la muestra en la que estás invirtiendo, ¿no? El S&P, 500 acciones, ¿no? Del S&P, sector automotriz, bueno, lo voy a inventar, 20 acciones. Dentro de 20 acciones solamente, vehículos eléctricos, 5 acciones. Y esas 5 acciones elijo una, pues, obviamente tu riesgo se va concentrando, Sí, 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 sí. hasta llegar a una, Sí, y entonces tienes que hacer un análisis como bien completo de esa empresa en lugar de simplemente ir con, ya sea con todo el mercado, el S&P, o con todo el sector automotriz, o con el sector de autos eléctricos, nada más, ¿no? perfecto, Entonces sí, conforme vas haciendo más granular, pues más atención al riesgo tienes que tener, perfecto. ¿no? Excelente, muy bien. Y A ver, y bueno, obviamente el tema de ajuste y disciplina, ¿no? O sea, al final del día, pues sí tienes que tener como bien claro cuándo hacer cambios, por qué hacer cambios, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la coyuntura actual, ¿no? perfecto. Eh, En uno de los cursos que hacemos precisamente de asignación de activos hablamos de lo que es el rebalanceo. No quiero entrar mucho en detalle, pero ¿nos puedes platicar un poquito qué es el rebalanceo de un portafolio? Sí. Yo creo que al tema de rebalanceo le tenemos que dedicar Un un capítulo capítulo completo, sí, sí, completo, sí, sí, porque es un tema sí, bastante interesante, sí, que te puede decir, o sea, que incluso te puede marcar si tus rendimientos van a ser buenos o malos. Pero rebalanceo en esencia es, tengo mi portafolio objetivo, obviamente por movimientos de mercado o porque saqué dinero o porque metí dinero, pues esos porcentajes tienden a desviarse del portafolio objetivo, quiero 70-30, ¿no? Pero el mercado se movió a mi favor, el mercado accionario, y entonces ya no estoy 70-30, estoy 65-35. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo regreso a mis porcentajes actuales? Digo, a mis porcentajes del modelo, al 70-30. ¿Vale la pena hacerlo cuando me desvío 1-2%, 5%, 10%? No vale la pena hacerlo, hay que dejar que las cosas se sobreponen o se subponderen. O sea, esas preguntas son las que se resuelven en el rebalanceo, y hay muchas técnicas de rebalancear. Y dependiendo de qué es lo que quieres y cómo es lo que quieres hacer,
es la técnica que tienes que usar. Es por eso que digo que tenemos que dedicarle un capítulo completo al tema de rebalanceo, ¿no? Claro, perfecto. Eso nada más era para tocar la parte de aquellos ajustes. Hablamos de la disciplina, cuando hablamos de la política de inversión, la disciplina es esencial y se ve un poquito ya más reflejada en este proceso de construir el portafolio. Pero básicamente, si pudiéramos recapitular lo que vimos el día de hoy, la asignación de activos es la distribución de las inversiones con base en esa política de inversión, ya en porcentajes o ponderaciones un poquito más puntuales, ¿no? Y definiendo exactamente en qué clases de activos, en qué sectores, en qué geografías, en qué tamaños vamos a estar invirtiendo nosotros. Importancia de la asignación: 90% de los rendimientos se debe a ese proceso inicial, al cual se le debe de dar muchísima atención. Ese proceso va también a incluir la diversificación del portafolio con base en la correlación de los activos que vamos a estar incluyendo dentro del portafolio. La idea es escoger activos que se muevan o en direcciones opuestas o que tengan comportamientos distintos para que los rendimientos se generen con base en esa política de inversión. Exacto. Y hablamos rápidamente de que las ponderaciones o los porcentajes pues ya requieren un poquito más de análisis. Ahí sí se recomienda acercarse a un experto para poder hacer ese proceso de manera más intencional. Pero si pudiéramos resumir por qué es importante esto de la asignación de activos, pues básicamente es lo que va a determinar qué tan bien se desempeña nuestro portafolio. Hablamos del rebalanceo como parte de ese proceso para ir haciendo revisiones y ver cómo se mueven esos porcentajes para ver si es necesario regresar esos porcentajes a sus porcentajes originales o si se puede permitir que continúe el desempeño o el funcionamiento del portafolio como estaba. ¿Algo que se me haya ido, mi estimado Luis? Pues no, a ver, creo que ya que construimos el portafolio, la siguiente pregunta es, ¿le está yendo bien o le está yendo mal? ¿No? Sí. Y eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo, ¿no? Métricas de desempeño para ver si a tu portafolio le está yendo bien o le está yendo mal. Perfecto. Pues entonces lo dejamos para el próximo capítulo. Muchísimas gracias, mi estimado Luis. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima. Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México.